Tercera de Juan, versículo 1. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En el domingo anterior estuvimos mirando ese concepto, esa idea que se nos trae, se nos presenta de la verdad, amar en la verdad y de caminar en la verdad. Y si recordáis, lo que es amar la verdad en la verdad y caminar en la verdad nos está refiriendo a el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, Cristo es la verdad, y de cómo nuestra vida cristiana, si es que somos creyentes, debe ser de acuerdo o siguiendo los pasos de esa verdad. Tendremos que mirar entonces si realmente hemos recibido el concepto, la idea y la hemos hecho nuestra. Si hemos puesto nuestra confianza de manera sincera en la persona de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él implica en nuestra vida cristiana. Es esencial que lo entendamos esto, como ya lo hemos visto en el versículo 1, versículo 3, versículo 4 de nuestra carta que tenemos delante de nosotros. Pero entonces tenemos que avanzar. No solamente es que nosotros tengamos esa verdad en nuestros corazones y en nuestras mentes, sino que también caminemos en la verdad y que esto lo hagamos de una manera práctica y concreta en diferentes objetivos y de diferentes maneras, como se expresa en diferentes lugares de las Escrituras. No es necesario que yo o que la palabra del Señor en esta tarde te tenga que decir cómo debes de vivir esa verdad, cómo debes de practicarla, cómo debes de comprometerte, cómo debes de servirla a ella. Pablo a Timoteo le dice, y así nos recuerda a nosotros, que somos columna y baluarte, defensa de la verdad, y por tanto también tenemos una responsabilidad. Si amas y caminas en la verdad, es decir, amas y caminas el Evangelio o amas y caminas en el Señor Jesucristo, se espera, como nos va a decir ese último versículo que hemos leído, que cooperes con la verdad. Se espera que tengas una relación de coparticipación con la verdad, con el Evangelio o con Cristo. Esto se puede expresar de multitud de maneras en nuestra vida cristiana y se puede expresar de formas concretas y cada uno en su situación personal lo tiene que mirar. Tenemos que ver, vosotros tendréis que ver, aun cuando ahora podamos sacar unos principios, un par de principios que nos puedan ayudar, eres tú, en tu caso, en tus circunstancias, en tu trabajo, en tu vida familiar, etcétera, que tienes que ver cómo es que colaboras en la verdad. Aquí
nuestro texto nos va a decir una idea. Juan lo está expresando de una manera concreta en relación con ciertos misioneros que iban por la iglesia. Pero eres tú, que tienes que mirar tu cooperación, tu coparticipación con ella. En nuestro lugar, no sabemos a qué hermanos se están refiriendo que estaban dando testimonio. En el versículo 3, recordáis, Juan dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y luego en el versículo 6 vuelve a decir: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, por los hermanos, versículo 15. Suponemos que eran los mismos hermanos en un principio, o podemos pensar que eran otros hermanos en otras circunstancias diferentes. Los primeros hermanos daban testimonio de cómo caminaba en la verdad. Los siguientes hermanos que habrían visto y habrían recibido ayuda y colaboración de parte de Gayo también daban testimonio, ¿no?, de cómo este hombre colaboraba con la verdad. Lo importante que podemos ver en esos dos versículos, que ya vimos el 3 y ahora lo tenemos aquí en el versículo 6, es que dieron testimonio, pruebas evidentes. Ellos lo vieron y ellos lo sintieron en sí mismos. Así que también es importante que cuando nosotros ahora digamos que tenemos la verdad, amamos la verdad, caminamos en la verdad y colaboramos en la verdad, podamos decir, u otros puedan decir que es así y que es real, que no es meramente un pensamiento, un deseo, una intención, buenas motivaciones, pero que en realidad no se ve y no se practica. Nuestra verdad y nuestra vida cristiana, nuestra relación con el Señor tiene que verse y los demás lo tienen que observar. Y no solamente que ellos lo vean, lo observen, sino que puedan decir: es una persona honesta, es una persona sincera, no hay hipocresía. Lo que dice es lo que hace, lo que dice ser realmente lo es. Nosotros lo hemos visto. Versículo 3, versículo 6. ¿Es esto así en tu vida? No es algo que tú tengas grabado en un tatuaje, grabado en tu memoria, grabado en tu corazón, sino que en realidad sea tu motivo cada día. Y esto es lo que Gayo nos está trayendo, su ejemplo y su testimonio de su amor, su caminar y su colaboración con la verdad. Ahora, en segundo lugar, tendremos que mirar qué significa este colaborar con la verdad, que nos dice en el versículo 8 que hemos leído, para que cooperemos también nosotros en la verdad, con la verdad. Puede ser muy variada. Imagino que tu imaginación, tu idea, te puede llevar a muchas cosas concretas y a lo largo de nuestra vida cristiana y de nuestros mensajes, estudios, análisis, predicaciones, lo hemos visto de muchas maneras. Una manera de colaborar en la verdad o con la verdad es ejercer los dones. Simplemente el Señor nos ha dado algo que son instrumentos en nuestra vida para poder servir y para poder trabajar. Así que cuando nosotros miramos 1 Corintios, capítulo 12, 13, 14, o en Efesios, o en Gálatas, etcétera, y nos está hablando de los dones del Espíritu y cómo debemos predicar, debemos cuidar, debemos ayudar, debemos servir en diferentes áreas y diferentes formas, es una manera de colaborar con la verdad. Entonces, uno se tiene que estar analizando a sí mismo, y así espero que tú lo hagas en esta tarde. ¿Soy creyente? ¿Amo todo lo que es el concepto del Evangelio? ¿Es mi propósito de vida este Evangelio? ¿Vivo para mí mi beneficio y mi relación con el Señor el Evangelio que digo tener? ¿Es esto una realidad en mi vida? Entonces, tengo que ejercer mis dones. Si el Señor me ha dado la posibilidad de hacer, de servir y de actuar de cierta manera, entonces tengo que hacerlo. ¿Es esto así en tu propia vida personal? Lo tienes que analizar.
¿Estás trabajando? ¿Estás sirviendo? ¿Estás honrando al Señor de esta forma? Así que una manera de colaborar con la verdad es en el ejercicio de los dones. Otra manera es cuando se nos demanda pruebas de nuestra fe, como le dice o nos escribe el apóstol Pedro en su primera carta. Damos prueba de nuestra fe, es decir, somos defensores de esta verdad cuando se nos demanda. Estamos muy orgullosos de este evangelio tan glorioso, lo hemos implantado en nuestro corazón, disfrutamos un tiempo de comunión, de alabanza, de análisis. Amén, todas estas cosas son de bendición y damos gracias al Señor por este tiempo, por cada vez que estudiamos la palabra y estamos juntos y lo compartimos. Pero ¿qué pasa cuando somos confrontados? Cuando el mundo nos quiere humillar, nos quiere avergonzar o está preguntándonos qué creemos, por qué lo creemos y por qué en un mundo tan moderno, como ellos dicen, podemos llegar a creer en este evangelio tan antiguo. Y entonces es el momento para que nosotros con denuedo, con valor y con ánimo, sin ningún tipo de temor, defendamos el evangelio. Y lo expresemos de manera honrada, pero positiva y victoriosa. ¿Cuántas veces te has callado? ¿Cuántas veces te has avergonzado? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de decir unas palabras o de salir en la defensa de este evangelio, en glorificar a nuestro Señor Jesucristo y guardaste silencio? Entonces, una manera de colaborar y participar en la verdad es ser el defensor y proclamador de esta fe, de este evangelio. Una manera de colaborar con la verdad es estar siempre dispuesto a dar testimonio de tu vida. Habrá cosas que no entiendes, habrá cosas que no puedes explicar, cosas que te superan en lo que está describiendo las Escrituras, pero como aquel hombre ciego que fue sanado, yo lo único que sé en este momento y en estas circunstancias es que antes era ciego y ahora veo. Y podremos decir, aun cuando no podamos expresar los grandes mensajes y doctrinas de las Escrituras, ni tengamos una capacidad verbal para poder tener este don de comunicación, lo que sí podemos decirle al mundo es lo que el Espíritu o Cristo ha hecho en mí y por mí. Y esto es básico. Entonces lo que tendremos que decir que una de las formas en las que podemos colaborar con la verdad que se nos ha dado es que podamos decirle al mundo que hemos cambiado, que hemos sido transformados, que hemos visto el poder del evangelio, hemos visto a Cristo clavado en la cruz por nuestros pecados, hemos visto nuestros pecados expuestos en la persona del Señor Jesucristo y hemos sido liberados y nuestra vida ha cambiado. Que antes éramos, pero ya no somos lo que éramos, y que esos viejos hombres, esa vieja mujer ha sido transformada y cambiada en cosas más gloriosas y más extraordinarias. ¿Tienes testimonio? ¿Puedes dar tu testimonio a la gente que lo pueda demandar? ¿Das oportunidad para dar testimonio de tu fe? Esto es una manera de colaborar con la verdad. Así que podemos ver que hay una variedad de formas, de oportunidades, no solamente estas, sino otras también, donde quizá en el ejercicio de nuestros dones, en la defensa de la fe, en dar nuestro testimonio, tenemos la oportunidad de poder servir con la verdad del Evangelio, con el Evangelio mismo. Cuando se nos habla aquí de servicio de ciertas personas, está hablando de la obra de unos hombres que se acercaron donde Gallo estaba en la iglesia. Dice aquí, por ejemplo, los cuales han dado
antes en la iglesia testimonio de tu amor y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. La palabra aquí, servicio, en otras traducciones es cambiado a su obra, su trabajo. Y entendemos que su trabajo y su servicio, tal como lo quiera expresar, es la proclamación del Evangelio. Eran mensajeros, eran misioneros, eran evangelistas, si podemos verlo así en el lenguaje de hoy. Y una de las formas que Gayo tenía de colaborar con la verdad, con el Evangelio, es, versículo 6, encaminarlos. O en otras palabras, proveerles para que continuaran con el servicio, darles de todo lo necesario que ellos pudieran tener en ese momento de urgencia para que siguieran adelante. Versículo 8 habla acerca de acogerlos y quizá podíamos entender aquí la hospitalidad. En aquella época la hospitalidad era mucho más concreta, más común e incluso más necesaria de la que podemos pensar en el día de hoy. No había hostales, no había jubilación, pensiones, cuentas bancarias, sociedades evangélicas que ayudan, el ministerio, etcétera, etcétera. Sencillamente uno llegaba a cierto lugar, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, también en la vida del Nuevo Testamento, gente que iba por diferentes lugares, visitaba a los creyentes, como Pablo cuando visita diferentes iglesias, y eran recibidos, se les daba hospitalidad, hospedaje en los hogares para que pudieran continuar con su ministerio de la misión, de la proclamación del Evangelio. En aquella época era muy común, era algo como muy básico y quizá como muy necesario. Pero creo que hoy también debería de estar presente en alguna forma. También hoy nosotros deberíamos de proveer de lo que fuera necesario para que esos hombres extranjeros que venían de fuera y que eran desconocidos pudieran seguir adelante en su servicio a la verdad. No hay excusa. Y quizá podamos decir que hay otros medios y hay otras comodidades, hay otra asistencia, otras ayudas, otras organizaciones, etcétera, etcétera. Pero la idea está, o así yo lo quiero exponer, y es lo que Juan quiere expresar en su carta, es que nosotros debemos de estar dispuestos a colaborar con la verdad incluso de esta forma, en que estemos dispuestos a proveer para que la verdad, el Evangelio, se siga extendiendo. No es tanto en que convirtamos nuestras casas en un hostal, una especie de residencia o algo parecido. No está en que busquemos que la gente tenga sus vacaciones en nuestras casas o entretenimientos, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo es que la verdad tiene que seguir extendiéndose y que son necesarios hombres y mujeres que lleven el Evangelio por otros lugares desiertos, y me refiero a desiertos de la fe. Por tanto, nosotros, la Iglesia, los creyentes, tienen que estar dispuestos a colaborar para que esa verdad se siga extendiendo. ¿Lo vemos así? ¿Tenemos esa predisposición? ¿La tienes tú? Podrás decir que ya estás colaborando de cierta manera o de otras formas, de algunas de las que hemos señalado, pero ¿no crees que es fundamental en el día de hoy que el Evangelio sea extendido, que el mensaje de la cruz sea predicado y que por tanto, como hemos visto también los jueves, si queremos que la gente crea el Evangelio es necesario que se envíe gente que predique el Evangelio? Y que si queremos que haya gente enviada, tendremos que apoyarles y tenemos que ayudarles para que ese evangelio sea extendido. Tendremos que mirar cada uno de nosotros y todos nosotros como iglesia si lo que estamos haciendo es suficiente o quizá deberíamos de ir más allá. Pero en todo caso,
con respecto a la extensión de la verdad, es decir, el Evangelio, es decir, nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar dispuestos a colaborar. Hermano o hermana, no es suficiente con que me digas en esta tarde que tú eres creyente, que crees la verdad. Tampoco me es suficiente que me digas que amas la verdad si esto no se hace visible. No me es suficiente a la luz de estos versículos que me digas que caminas en la verdad, es decir, que aplica los principios de la Escritura para traer una vida santa en tu vida. Creo que también, hermano o hermana, te tienes que preguntar si estás colaborando según tus capacidades o tus fuerzas en el servicio, en la verdad, en la extensión del Evangelio, para que nuestro Señor Jesucristo sea conocido más allá de nuestras pequeñas fronteras. En colaborar con la verdad y colaborar con estos hermanos que eran extraños, no eran gente de la iglesia, era gente quizá de paso. Tendremos que mirar a ver de qué manera, qué cosas ellos pudieran necesitar. En uno de los libros más antiguos que tenemos, un libro cristiano que se llama la Didache, que se escribieron justo en los 2 primeros siglos, en él se nos da instrucciones, es un libro de historia, quizá algunas de las cosas nos parecerían muy extrañas hoy en día, pero una de las cosas que dice, si hay un misionero, un hombre que viene a tu casa, que está proclamando el Evangelio, si viene un día, recíbelo y ayúdalo. Está en la verdad. Si se queda 2 días, recíbelo y ayúdalo, porque está en la verdad. Si se queda 3 días, es un hereje, recházalo, porque se quiere aprovechar. Tendremos que necesitar sabiduría a la hora de ejercer todo esto. Claro que sí que tenemos que tener sentido común, pero tendremos que preguntarnos si tenemos la capacidad para ayudar a alguien en su trabajo, en colaborar nosotros para que la verdad sea extendida, el reino de Cristo se vaya agrandando. Tenemos que ver qué podemos hacer y si lo estamos haciendo. Una de las cosas que necesitan mucho los misioneros y la obra misionera y aquellos que se dedican a servir, a honrar, a llevar el Evangelio, es un apoyo espiritual. Es agotador, es muy agotador. Solamente tendréis que informaros, por ejemplo, de la misión con la que nosotros estamos colaborando, de IMF en el Reino Unido, y cómo hermanos que están trabajando para la extensión del Evangelio se están sufriendo espiritualmente también. Conflicto de Ucrania, los problemas dentro de la misma iglesia, la lucha con la incredulidad que les rodea. Y por tanto, los pastores, ancianos, misioneros, evangelistas, etcétera, necesitan apoyo espiritual. Necesitan recibir constantemente el alimento de las Escrituras. Y una de las cosas para que nosotros sirvamos y colaboremos con la verdad, con estos hombres, aun cuando fueran extraños, es decir, no de nuestra propia congregación, tenemos que estar dispuestos a ayudarles, a que se instruyan. Por ejemplo, el que puedan tener instrucción de lectura de los libros, que puedan acudir a conferencias para edificarse, que podamos venir y mostrarles lo que el Señor nos ha dicho a nosotros con respecto a sus propias situaciones, etcétera, etcétera. ¿Puedes tú dar instrucción, edificar y sanar espiritualmente? ¿Estás capacitado? ¿Has podido comprender y entender para que otros sean animados y sean empujados a la obra del Evangelio? Otra de las maneras de proveer en la verdad pudiera ser emocional. Las depresiones, el agotamiento, el desánimo, el cansancio. A veces es muy necesario sencillamente el silencio, pero sí el abrazo, la comprensión, el decir que uno está ahí. Tenemos a nuestros hermanos en Marruecos, tenemos hermanos en países que son muy difíciles, hermanos que están siendo
perseguidos y que sufren por causa del Evangelio, cuando constantemente tenemos en nuestra memoria puertas abiertas. Ellos necesitan, y siempre lo están diciendo, no únicamente apoyo económico o apoyo espiritual con instrucción y edificación con respecto a la palabra, sino apoyo emocional. El simple hecho de saber que misioneros no están solos en el trabajo y que hay una multitud que está orando por ellos es de aliento. ¿Cuántas veces hemos oído y hemos leído de puertas abiertas de hermanos que están en prisión por causa de su fe y han podido decir que ha sido de gran ánimo saber que hay hermanos que están orando por ellos aún en esas circunstancias tan difíciles? ¿Estás tú dispuesto a quitar de lo mucho que tú tienes para dar a otros en todo este aspecto emocional? ¿Estás tú bien con el Señor? ¿Has recibido tú esas bendiciones, esa comodidad, esa esperanza, ese gozo del Evangelio y lo compartes? Eso es una manera de colaborar con la verdad en aquellos que están sirviendo a la verdad, aun cuando sean extraños. Pero también, por supuesto, está en el apoyo material. Los misioneros y los evangelistas no viven del aire. Y lo que necesitan no solamente es las buenas palabras, sino que necesitan el apoyo económico, necesitan su abrigo, necesitan su alimento y en algunos casos sostener a sus propias familias. Pablo está escribiendo a Tito en su carta diciendo que provea de todo lo que es necesario en el sentido material, capítulo 3, versículo 13, para que puedan continuar con el trabajo. Nosotros podemos tener una gran motivación para que oremos. Yo no sé si lo haces en casa. No sé si tienes en tu lista de oración una de las prioridades que es orar por la extensión del Evangelio. Y no sé si tienes nombres concretos de aquellos que se dedican aquí o fuera de nuestro lugar a la proclamación del Evangelio. Y seguramente sí oras. Y oras para que no les falte nada. Pero si estás orando para que no les falte nada y puedan seguir adelante con su trabajo con ciertas comodidades y seguridad, ¿estás proveyendo? ¿Estás haciendo lo necesario? ¿Estás participando en ello? Por tanto, una de las maneras que tenemos para colaborar con la verdad en aquellos que ya están sirviendo a la verdad en las cosas materiales es poner de nuestro propio bolsillo, es esforzarnos en poder dar más. Y lo poco, como hemos dicho siempre con la ofrenda, lo poco puede ser mucho multiplicado en las manos del Señor. ¿Qué clase de colaboración? Por tanto, es tus dones, el ejercicio de tus dones, es la defensa y prueba de tu fe cuando te lo demandan, es el testimonio propio de ir extendiéndolo por todos los lugares, es en el servicio al Señor por la causa del Evangelio a aquellos que puedan venir a visitarnos. Aquí, entonces, en tercer lugar, tenemos que ver a quién, en particular, tenemos que abrir nuestros hogares y ofrecer de nuestro apoyo, como nos dice nuestro texto. La posible traducción que pudiéramos hacer, aparte de la que tenemos aquí en la palabra, es aún a hermanos siendo extranjeros. Versículo 5. Amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio o ayuda a los hermanos, incluso siendo extranjeros, siendo desconocidos para ti. Incluye a los propios hermanos nuestros, incluye a los de su propia congregación. Pablo lo va a decir también en Gálatas, que tenemos que proveer para los de nuestra propia casa, especialmente a la casa de la fe, a los hermanos en la fe. Y nuestros ojos tienen que estar dispuestos y tienen que estar abiertos a lo que está a nuestro alrededor, los que están aquí, los que son parte nuestra. Pero no nos podemos conformar con el apoyo a nuestros hermanos en nuestra congregación y en las necesidades por causa del Evangelio de los que están aquí, sino que tenemos que tener una apertura, una visión más global y más extensa para ir más allá de nuestras propias líneas o, como hemos dicho antes, de nuestras pequeñas fronteras.
a desconocidos, a extraños. Pero nos dice que salieron por amor del nombre, por amor del Señor, por amor de Cristo. Ya decíamos el domingo anterior que aquí en esta carta no se nombra a Jesús de manera directa, pero podemos entender cuando está hablando en el versículo 7 del nombre, es del nombre del Evangelio. En el libro de Hechos, lo podéis ver, capítulo 5, por ejemplo, o Santiago cuando está escribiendo su carta, en capítulo 2, o Juan, incluso en la primera carta, hablando del nombre, el nombre, el nombre. Nosotros somos del nombre, predicamos el nombre, extendemos el nombre y entendemos que ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta gente dice que salieron por causa del nombre de Él, por causa de su nombre, y entendemos que son misioneros, evangelistas, misioneros, colaboradores de una forma o de otra para llevar las buenas nuevas. Pero llega un momento en que se paran en la iglesia de Gallo, donde él es miembro, quizá un responsable, un líder, y están diciendo, bueno, estamos de paso, estamos evangelizando, queremos ir más allá, aún incluso más lejos, como dice Pablo, donde el evangelio no ha sido predicado, queremos alcanzar a los que aún no han sido alcanzados y queremos seguir adelante. Entonces, Pablo le está diciendo a Gallo, tienes que ayudarles para que continúen su tarea, para que sigan adelante en su viaje, para que puedan completar su ministerio o su servicio, cumplir con la gran comisión. Nosotros estamos en la iglesia, la calle Santa Teresa, en Ciudad Real, en este momento, con nuestras circunstancias, nuestras luchas, nuestros deseos, nuestros anhelos, pero hay un mundo a nuestro alrededor, y hay un mundo islámico, y hay un mundo ateo, y hay un mundo inmoral que no conoce, que no entiende el Evangelio. Y en medio de todas esas circunstancias hay hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que tienen una carga y un deseo por alcanzar a los que aún no han sido alcanzados. Y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de apoyarles, aun cuando no estén en medio de nosotros. Y tenemos que buscar los medios y la forma. Hay una aclaración curiosa que hace Juan aquí en este texto. Dice, versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre, entendemos de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles o sin querer nada de los paganos. ¿Aceptar ayuda de los gentiles? ¿Aceptar una ayuda gubernamental? ¿Puede acaso el Evangelio hoy en día tener que depender de los sistemas mundanos de este mundo? ¿Acaso no es la responsabilidad principal, sino única, de la Iglesia la extensión de las buenas nuevas? Podremos llegar y decir, bueno, no está mal que los gobiernos puedan ayudar directa o indirectamente, pero en ninguna forma, por lo menos en las palabras que podemos leer aquí de Juan, en ninguna forma la extensión del Evangelio, la extensión del nombre de nuestro Señor Jesucristo pueda depender del mundo pagano. No podemos pensar que el gobierno o el sistema mundano que nos rodea tenga que subvencionar o pagar de alguna forma la tarea que es la responsabilidad de la Iglesia. Fijaros que aquí nos dice, mira Gallo, yo sé que amas la verdad, que caminas en la verdad y me ha dado testimonio de que tú colaboras en la verdad. Por tanto, cuando lleguen estos hermanos que son extranjeros, que son extraños, pero que están por causa del nombre de la verdad, tienes que proveer para que continúen, porque no pueden depender en manera alguna, ellos no lo quieren, de lo que pueda venir de los gentiles. Creo que eso es un llamamiento a la Iglesia, es una advertencia también para nosotros. Pero claro, no es suficiente decir no queremos nada del mundo pagano, pero no hacemos nada con nuestras capacidades. ¿Cuántas veces se ha criticado, por ejemplo, todo el apoyo que está recibiendo a lo largo de los siglos la Iglesia Católica? Y toda la subvención para sus sacerdotes, sus actividades, sus
obras pastorales, misioneras, eclesiásticas, etc. Y los criticamos. Pero ¿acaso nosotros no podemos hacer más con mucho menos? ¿Acaso necesitamos nosotros que el gobierno nos tenga que sostener? ¿Dependemos de ellos? ¿O dependemos de la gracia y el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y por tanto lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, es lo que debemos de usar para su causa. Pero no podemos llegar y decir, no queremos nada de ellos porque no hacemos nada. Juan le está diciendo, no quieren nada de los gentiles porque están esperando que tú, Gayo, proveas para ellos. Y así es como tiene que ser en medio de nosotros. Tenemos que actuar con responsabilidad en esta colaboración con la verdad, ayudando a la obra misionera en el mundo. Tenemos que dar más, tenemos que ser más generosos, tenemos que dar mayor esfuerzo en esta tarea, rechazar más la visión del mundo que tiene de nosotros y su apoyo para que estemos en silencio y seamos comprados por ellos para que nos usen como ellos quieren, pero sí buscar en nosotros mismos por esta causa, por esta razón. Hospédalos, ayúdales, provee para que puedan continuar con su ministerio. Un día nosotros no estaremos, dejaremos de ser, pero tenemos que proveer para que el Evangelio continúe adelante. No sabemos cuándo el Señor va a volver, no sabemos cuándo va a tardar en recoger el fruto de su obra, de su muerte, de su resurrección, pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de colaborar con la verdad y por tanto tendremos que dar más de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros dones y de nuestra economía para esta causa. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien encaminarles como es digno en el Señor para que continúen su viaje. O en otras palabras, como si fuera para Dios mismo. O hacer todas las cosas en el nombre del Señor, como es digno y como es adecuado. Andar, caminar, vivir, actuar y colaborar como es digno del Señor, como nos dice también en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cuál es la dignidad? ¿Qué es lo digno? Podríamos pensar que lo digno, según ese versículo 6, puede cambiar mucho y puede variar en cada uno de nosotros. Claro, unos tienen más de dones, más de fortaleza, más de posibilidades y otros tienen menos. Y no podemos igualar y hacer una tabla rasa para todos como igual. Pero déjame que te diga, cuando Juan le está diciendo a Gayo que han de hacerlo como es digno del Señor, ¿qué crees tú que es digno en tus posibilidades? ¿Cuál es lo digno dentro de tu capacidad? ¿Qué es lo que puedes hacer y si lo estás haciendo? Digno no es dar de lo que te sobre. Digno no es actuar en lo que a ti te gusta. Digno no es aquello que te acomoda. Lo digno es que hombres y mujeres están esforzando en llevar el Evangelio a otros lugares. Lo digno es que hombres quieren extender el reino en este mundo en el que estamos viviendo y que nosotros tenemos algo, aun cuando nos cueste, nos duela y nos consuma, para que eso se lleve a cabo. Así que llegan desconocidos a tu casa, Gayo, ayúdales como es digno, como si fuera para el Señor, no como si lo que tuvieras son simplemente unos hombres que están de paso, sino aquellos que son instrumentos del Señor, porque ¿sabéis qué? Algunos, y creo que no es del pasado, sino también es del presente, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles, a mensajeros. ¿Será esto posible también entre nosotros? ¿Nos podremos conformar con darle unas migajas cuando tenemos abundancia de nuestras capacidades, nuestros dones o nuestra riqueza? Debemos de comportarnos nosotros mismos como es digno en nuestra vida en general
y en el apoyo de la verdad de manera concreta. Así que en esta colaboración con la verdad para Gayo, dejadme que os haga una última exhortación. Una exhortación final a la luz de estas palabras y del testimonio que Juan está dando y la exhortación, el ánimo que le está diciendo a Gayo. No sé cómo es tu hogar, no puedo entrar en tu corazón, no puedo ver tus posibilidades, no lo voy a hacer, pero en el nombre del Señor, coopera con la verdad. No te conformes con tenerla, no te conformes con vivirla, no te conformes con disfrutarla. Sírvela, extiéndela, apóyala, con todos tus medios, con todas tus posibilidades, con todas tus capacidades. Estamos en un tiempo de tremenda urgencia. El mundo nos supera y a veces nos parece que el mundo nos vence, que levantamos la luz del Evangelio y parece que el mundo la apaga, que constantemente estamos escuchando noticias de advertencia, de aviso y tristes, donde las iglesias son dañadas y son consumidas y son divididas y son destruidas. La luz parece que se acaba. Es urgente no solamente predicar el Evangelio al mundo desconocido, sino predicar el Evangelio a aquellos que se llaman hoy también cristianos y fortalecerlos y edificarlos. Pero para ello tenemos que trabajar con ahínco y con fuerza. Claro que podemos y debemos de orar mucho por avivamientos y que el Señor haga cosas extraordinarias. Esperamos grandes cosas del Señor. Amén. Pero es el momento de que hagamos grandes cosas por el Evangelio. Que no simplemente esperemos lo que Dios quiera o pueda hacer, sino que nosotros estemos trabajando en ello. Por tanto, igual que se le está diciendo a Gayo, yo ahora te lo digo a ti, en el nombre del Señor, coopera con la verdad, aún con más fuerzas, sean cuales sean tus circunstancias y mirando lo que tú puedas hacer. La tarea que tenemos por delante para la extensión del Evangelio es mucha. Nosotros solos no podemos. Necesitamos misiones evangelísticas, misioneras. Necesitamos literatura, esfuerzos generales, colaboraciones entre iglesias locales. Necesitamos una visión amplia. Necesitamos colaborar con otros. Necesitamos unidad y fortaleza, porque la tarea es mucha y es muy grande y para estas cosas nadie es suficiente. Todos y cada uno de nosotros somos necesarios y lo tenemos que mirar dentro de nuestra propia congregación. La tarea es muy grande, incluso en nuestro círculo y en nuestra pequeña ciudad que no llega a 80.000 habitantes. Es tanto lo que hay que hacer. Necesitamos gente que predique el Evangelio de unas formas o de otras. Necesitamos dar el testimonio en la calle. Necesitamos avisar a la gente que está en peligro para sus almas. Necesitamos hablar con nuestros vecinos. Necesitamos distribuir literatura. Necesitamos apoyar la literatura. La tarea es mucha y tú puedes hacer y debes de hacer. Debemos hacer todo lo que sea necesario para que la llama del Evangelio no se apague, sino que crezca y se extienda. Y tienes que mirar tú, de una manera digna, si estás haciendo todo lo que sea necesario para ello. Si el Evangelio es tan valioso, tan hermoso para ti, en el nombre del Señor, haz que sea una obra de extensión con tus esfuerzos y tu colaboración. Amén.